sea, cómo aplicar el storytelling para contar esas estrategias nuevas que estás queriendo lanzar, digamos, o que estás pensando dentro de tu proyecto. Mira, lo primero antes de decir, che, ¿cómo hago la historia? Es cuáles son las preguntas claves que yo debo saber para armar una historia, ¿sí? Está vinculado con quién es mi cliente, cuáles son los deseos de mi cliente, cuáles son los problemas que tiene mi cliente. ¿Soy capaz de identificar qué música escucha mi cliente? ¿Soy capaz de identificar qué piensa mi cliente frente a una condición social o política? ¿Realmente lo conozco? ¿Cuál es la diferencia que tiene mi producto? ¿Realmente mi producto es tan diferente como para que mi cliente perciba esa diferencia y me pague por ello? ¿Cómo voy a entregar mi producto? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿En dónde lo voy a comunicar? ¿Qué impacto voy a generar? Entonces, a medida que yo voy haciendo todas estas preguntas y empiezo a contestarme, empiezo a descubrir cuál es mi diferencial. Porque en definitiva el storytelling es cómo hacer para que el diferencial sea percibido por el cliente y haya una llamada a acción tan poderosa como para que el cliente lo compre. Entonces, primero es las preguntas, indagar. Y una vez que empiezo a indagar, empiezo a ver cuál es el comienzo, desde dónde puedo arrancar. No es lo mismo arrancar, por ejemplo, en un aviso para televisión, no es lo mismo arrancar, por ejemplo, en un aviso o en una página web. Preguntarse si realmente yo soy capaz de decir, bueno, ¿cuáles son las 5 ventajas que tiene mi producto? ¿Las tenés, las 5 ventajas? ¿O no las tenés? ¿Tenés 3 o tenés 4? La tenés que inventar. Pero básicamente la estructura es, la gente tiene un problema, yo tengo 45 años, soy pelado, necesito un producto para el pelo, ¿ok? Yo le brindo este producto y le doy la solución en X cantidad de tiempo, ¿no? Esta es más o menos la estructura. Ahora, el storytelling se resume en estas dos cosas para mí. Una promesa increíble y un resultado increíble comprobable. Eso es lo que ustedes lo que tienen que lograr con el storytelling. Una promesa increíble, un resultado increíble y comprobable. Y esto lo tienen que estructurar en todos los relatos. Desde que arranca la página web hasta que termina la página web, tienen que contar esta historia. Cuando ustedes se sientan, tienen que contar esa historia. Si ustedes no tienen una promesa increíble y un resultado increíble, no tienen nada. Porque no tienen una verdadera transformación, no tienen un recorrido. Ustedes le tienen que salvar la vida al cliente. Si ustedes no son capaces de salvar la vida al cliente con el problema que tiene, no tienen nada. Ustedes tienen que demostrar que son los mejores para salvar ese problema. Y para entender ese problema es esto que decías vos, de saber dónde está el cliente, cuáles son las preguntas que les tengo que hacer, o sea, es armar un poco la historia a partir de esto. De hecho, una de las preguntas que llevo también es esta inspiración, ¿no? O sea, cómo, porque muchas veces lo que te debe pasar a vos es, te sentás a hablar con el empresario, ¿no? Armás el programa de historias que inspiran o cuando te llegan por consultoría, ¿no? Y de repente no es que vos te inspirás para armar la historia, sino que la arman, vos ordenás la historia que tiene el otro para saber cómo relatarla. ¿Cómo dirías que es ese proceso? Mira, el arte de contar una historia o el arte del storytelling es el arte de jerarquizar la información. ¿Qué información va a... ¿Cuál es la primera información? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? ¿Y cuál es la quinta? Por decir algo. El arte de mezclar beneficios con características. El gran problema de los narradores novatos, que yo atravesé, ese problema también, es hablar de características cuando en realidad tiene que hablar de beneficios. ¿Cuál es la diferencia entre característica y beneficio? La característica es aquello que describe el producto, el beneficio es aquello que logra transformar a nuestro cliente. Es lo que hace a nuestro producto algo diferente. Entonces, un gran pitch equivocado es cuando hace foco en las características. No importa a nadie las características, es un aditamento, es algo más. El tema son los beneficios. La gente compra beneficios, no compra características. Entonces, cuando yo hago historias que inspiran, lo primero que hago, antes de contar la historia, es hablar con el tipo. Yo hablo, pregunto, inquieto, y me han pasado cosas tan extraordinarias
como que hijos descubran parte de la historia de sus padres solo porque yo las pregunté. Estamos hablando de hijos que desconocían historias tremendas de los padres vinculadas a la empresa, naturalmente, que las supieron, porque yo se los preguntaba, probablemente, si yo no aparecía ahí preguntando eso, sus padres, si no tenían otra oportunidad, se lo llevaban a la tumba eso. Y eran temas tremendos, temas tremendos. E incluso me pasó con Roberto Golfar de Diarco, que es una persona que habla mucho y le cuenta a la familia un montón de cosas. No es que pasó exactamente eso, pero él me dijo que una de las cosas que más le sorprendió de historias que inspiran en la relación con su familia fue que muchos familiares se acercaron a él preguntando, no sabía que te había pasado eso. Y él decía, claro, yo les conté toda la historia, pero había algunos detalles que yo no les terminé de narrar y que en el programa tuvieron una trascendencia que causó un impacto enorme. Entonces, lo primero son las preguntas inquietantes. Lo primero es responder las preguntas y después ordenar esa información. Y la verdad que para ordenar la información también hay que probar en la respuesta en el otro. Porque vos armás un pitch, lo probás y no te funciona. Bueno, a la suerte. Vamos con otro. Entonces yo lo que hago, ahora el otro día le hice una consultoría, hice una maldad a un empresario. Le hice una consultoría, una franquicia que tenía también un producto muy fácil, pero lo explicaba muy difícil. Entonces lo llamó un amigo, y yo, che, escucha, llamalo y decirle que le querés comprar la franquicia y hacerle estas 4 preguntas. Cagalo, le dije. Y lo llamó, entonces después me contó cómo le fue y yo lo llamo, che, practicamos el pitch, dale, me dice, che, escuchame, digo, mejoralo. Te hice llamar y hiciste mal, mejoralo. ¿Qué sentido tiene? Bueno, el tema es que practicar. No tengan miedo, hay que practicar. Yo practico las entrevistas que doy. Esta charla que estoy dando, yo la practiqué. Y esta charla la di 40 veces. Pero yo la practico antes. Yo entreno. Hay que entrenar lo que se llama la labia. Hay que entrenar lo que uno dice. Hay que ser asertivo. Hay que tratar de decir lo más impactante posible con la menor cantidad de palabras posibles y elegir las palabras exactas. Entonces, mágico no es. Y también tiene que saber que el pitch que dan hoy tiene que ser peor que el de mañana. Yo siempre pienso que esta charla que doy hoy será peor que la de mañana, porque va a haber una evolución, que yo cada día seré mejor orador y mejor narrador. Entonces, cuando termine esto, seguramente me anotaré las 3 o 4 boludeces que dije, las cosas que dije mal y qué sé yo, para la próxima mejorar.